Hola, buenas tardes nuevamente. Eh, en este nuevo video, voy a exponer brevemente algunas de las ideas centrales del texto sobre la libertad de John Stuart Mill, sobre todo de la introducción que ustedes tienen en la bibliografía. Esto va a ser un poco más breve que lo de Bentham, eh, pero lo retomaremos cuando tengamos las clases presenciales y cualquier duda que surja a partir de esta intervención, por supuesto, con todo gusto eh, las voy a aclarar. Eh, uh, el autor al que me voy a referir ahora es John Stuart Mill. Eh, Mill es considerado el principal exponente del liberalismo contemporáneo, igual que Bentham, inglés, londinense, hijo de otro filósofo, es decir, John Stuart Mill, hijo de John Mill, y a su vez era un gran amigo de Bentham. Eh, el, bueno, la vida de John Stuart Mill es famosa entre sus muchas anécdotas por la crianza muy estricta que tuvo. Ya de muy pequeñito lo habían obligado a estudiar lenguas clásicas. Era un pequeño geniecillo um, sometido a una disciplina muy estricta por parte de su padre y también incitado por Bentham a, a lograr que, digamos, a poder demostrar que a través de, digamos, de una cierta disciplina en el estudio, no importaba la edad a la que el niño fuera iniciado en las letras, incluso en las letras clásicas como el latín y el griego, y este niño, digamos, John Stuart Mill, fue puesto a prueba y efectivamente ya desde muy pequeño logró hazañas, proezas intelectuales notables. Pero bueno, a los 21 años o a los 20 años tuvo un colapso mental, eh, digamos, y del que tardó varios años en recuperarse. Y recién cuando pudo recuperarse de esa situación volvió a estudiar y a publicar digamos, y a ocuparse de las labores intelectuales. Él trabajó en la Compañía de las Indias Orientales, es decir, digamos, como jurista o asesor de una de las compañías navieras y comerciales más importantes de Inglaterra, y también fue miembro del Parlamento, es decir, tuvo una participación política importante, cosa que también Bentham había realizado, ¿no?, en su momento. Es un gran exponente del pensamiento de la burguesía del siglo XIX, ampliamente citado por Marx en el Capital. John Stuart Mill se lleva elogios, a diferencia de Bentham, que recibe algunos calificativos poco amables de parte de Marx en el Capital. Mill es tratado con mucho más respeto, con mucho más cuidado, como un pensador más delicado, más sofisticado que Bentham, y de hecho, a mi entender, también efectivamente lo es. Eh, Bentham, el libro sobre el que me voy a referir brevemente, que ustedes tienen ahí, se titula Sobre la libertad y fue escrito en 1859, un año que es interesante porque coincide con la publicación de un texto muy famoso también de Marx, que es el prefacio, el prólogo a la crítica de la economía política, el prefacio prólogo de 1859, donde quedan establecidas la síntesis del materialismo histórico con la famosa metáfora de la base, la superestructura, etc. Ustedes seguramente habrán leído muchas veces. Bueno, ese mismo año, John Stuart Mill publica Sobre la libertad, un libro que le dedica a su esposa, ya fallecida, Harriet Taylor, eh, y dice en la dedicatoria, en el prefacio, que todas las ideas que contiene ese libro son tanto de Harriet Taylor como de él. Por lo tanto, digamos, si bien es él quien publica y firma el libro, digamos,
las ideas que contienen no pudieron existir sin la participación de su esposa. Eh, en ese sentido, digamos, acá empezamos a ver, digamos, en una Inglaterra, digamos, la famosa Inglaterra victoriana, bajo la reina Victoria, eh, conocida por sus estrictas reglas morales, que en realidad no era tan así, pero no viene al caso en este momento. eh, Mill va a tener una preocupación sobre la libertad, y acá viene lo interesante, que el liberalismo de Mill no se refiere únicamente a la relación de el individuo respecto de los gobiernos, sino también del individuo con respecto del resto de la sociedad, ¿sí? Como buen liberal, como padre del liberalismo moderno, eh, Mill va a concebir a la libertad, como vimos cuando analizamos el texto de Petit, como efectivamente como no interferencia. Es decir, y esto lo vamos a ver ahora, apenas empecemos a repasar algunas partes, digamos, del texto en cuestión. Entonces, yendo directamente al grano, en el capítulo primero, en la introducción sobre la libertad, ahí Mill, sin mayores preámbulos, dice: el tema de este ensayo no es la denominada libertad de la voluntad, es decir, no es un problema metafísico, que por desgracia se contrapone a la mal llamada doctrina de la necesidad filosófica, sino de la libertad civil o social, la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. Una cuestión raramente planteada y casi nunca discutida en términos generales, pero que influye profundamente en las controversias prácticas de la época por su presencia latente, y que es probable que pronto sea reconocido como la cuestión vital del futuro. Tan lejos se encuentra de ser una novedad que, en cierto sentido, ha dividido la humanidad casi desde las épocas más remotas, pero en la etapa del progreso humano en la que se ha ingresado, las partes más civilizadas de la especie se encuentran bajo nuevas condiciones y requieren un tratamiento diferente y más fundamental. De nuevo, de lo que se trata aquí, de la libertad de la que va a hablar, es de la libertad civil, no del libre albedrío, de la capacidad de decisión, de la libertad de la voluntad, que eso sería, digamos, un pensamiento metafísico, sino que el objetivo de él es estrictamente es teórico-político, para decirlo estrictamente, y la libertad civil o social, es decir, la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. Fíjense, ¿cuáles son los límites del poder social sobre el individuo? ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los límites cuando una interferencia, si es que hay algún momento en que puede ocurrir, es legítima respecto del individuo? Y dice, bueno, este no es un problema nuevo, este es un problema que viene de muy antiguo, pero que en la etapa actual de la civilización, bueno, verán que hay siempre en estos autores algunas expresiones que hoy nos suenan profundamente eurocéntricas, pero eso lo podemos discutir en otro momento. Eh, y también la idea de progreso humano en la que él está pensando, la idea de progreso es muy fuerte en Mill. Él incluso más adelante va a tener simpatías con el positivismo de Augusto Comte, pero bueno, no es eso lo que viene al caso. Él lo que está diciendo es que siempre ha habido una lucha, ¿sí?, entre la libertad y la autoridad. Pero en el caso de los antiguos, ¿sí?, la cosa era bastante clara. Cuando dice los antiguos, está hablando de los antiguos griegos, de los antiguos romanos, ¿sí? La, la diferencia era clara porque los gobernantes estaban por un lado y el pueblo estaba por otro, y la disputa era permanente entre el pueblo y el pueblo tratando de ganar mayores libertades contra un gobierno que era una entidad externa, ¿sí?, que trataba de oprimir o dominar al pueblo. Por lo tanto, la lucha por las libertades antiguas, y ahora relaciono esto con el texto de Petit, eh,
las luchas antiguas fueron básicamente luchas republicanas, en el sentido de que eran unas luchas por la no dominación por parte de un gobierno que era externo y que quería, digamos, dominar a la población. En términos de Maquiavelo, el pueblo que no quiere ser dominado, mientras que los grandes lo que desean es dominar o oprimir al pueblo. Eso, digamos, fue una constante, pero ya en tiempos modernos, desde el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con la Revolución Norteamericana, con la propia Revolución Inglesa de 1688, aparece el gobierno representativo, lo que hoy nosotros muy rápidamente diríamos gobiernos con base en la soberanía popular, aunque una soberanía popular obviamente restringida a los varones blancos, propietarios, etc. Eh, pero de todos modos el principio de soberanía popular y de algunas instituciones democráticas y representativas ya se han instalado en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y en estas circunstancias, va a observar Mill, aparece la idea, ¿sí?, de el gobierno eh, del pueblo, ¿sí?, auto, y del autogobierno, ¿no? Y aunque Mill va a decir que el gobierno representativo, el hecho de poder elegir representantes para que nos gobiernen, ha sido uno de los grandes descubrimientos, incluso tiene un tratado sobre el gobierno representativo, el autogobierno plantea un nuevo problema. Ya no es el problema de la libertad, lograr la libertad contra un poder externo, sino de cuál es la libertad que podemos tener cuando somos nosotros mismos quienes nos autogobernamos. Es decir, precisamente cuáles son los límites del poder social respecto del individuo. Y no solo el poder del gobierno, sino el poder de la sociedad en su conjunto sobre las personas. Eh, en la página 45 leo sobre el final del segundo párrafo, dice Mill lo siguiente: con el tiempo, sin embargo, una república democrática llegó a ocupar una gran porción de la superficie de la Tierra y se hizo sentir como uno de los miembros más poderosos de la comunidad de las naciones. Y el gobierno electivo y responsable llegó a ser objeto de las observaciones y las críticas que siempre aguardan la aparición de un gran acontecimiento. Se percibió entonces que locuciones tales como autogobierno y el poder del pueblo sobre sí mismo no expresaban el verdadero estado de cosas. El pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el que se lo ejerce, y el autogobierno del que se habla no es el gobierno de cada uno por sí mismo, sino de cada uno por todos los demás. La voluntad del pueblo, asimismo, significa en la práctica la voluntad de la parte más numerosa o más activa del pueblo. La mayoría o quienes lograron ser aceptados como la mayoría. El pueblo, en consecuencia, puede desear oprimir a parte de sus miembros, y son tan necesarias precauciones contra ese abuso de poder como contra cualquier otro. Por lo tanto, la limitación del poder del gobierno sobre los individuos no pierde nada de su importancia, aun cuando quienes lo detentan sean responsables de modo regular ante la comunidad, es decir, ante su sector predominante. Dicho en términos más sencillos, el hecho de que el pueblo se gobierne a sí mismo no significa que la totalidad del pueblo gobierna la totalidad del pueblo. Mill es consciente que lo que está ocurriendo es que los sistemas de gobierno han implementado el mecanismo del gobierno por la voluntad de la mayoría, y el problema es el poder, digamos, que ejerce, digamos, las mayorías sobre las minorías, algo que es una cuestión que ha desvelado a los teóricos políticos de aquellas épocas e incluso hasta hoy, que es el problema de la tiranía de las mayorías. ¿Qué pasa cuando las mayorías, aprovechando sus condiciones de tales, abusan, ¿sí?, de los derechos o, digamos, de las protecciones que deberían tener las minorías, ¿sí? Aquí aparece,
digamos, el problema de cuál es el límite incluso del poder de la sociedad y del gobierno elegido por el pueblo sobre los individuos y sobre las minorías. Por eso, aquí la noción de libertad de Mill va a estar asociada, insisto, no solo al poder del gobierno sobre los individuos, sino también al poder de toda la sociedad. Y la idea, el liberalismo de Mill va a estar centrado en buscar la forma de evitar la tiranía social. Por eso, en el último párrafo de la página 46, leo y dice lo siguiente. Al igual que otras tiranías, la tiranía de la mayoría fue temida en un comienzo y aún hoy es común que se le tema, principalmente por operar mediante los actos de las autoridades públicas. Pero las personas reflexivas percibieron que cuando la sociedad misma es el tirano, la sociedad colectivamente sobre los distintos individuos que la componen, sus medios para tiranizar no se restringen a los actos que puede realizar por medio de sus funcionarios políticos. La sociedad puede ejecutar y ejecuta sus propios mandatos, y si emite mandatos incorrectos en vez de otros legítimos o mandatos de cualquier base sobre los asuntos en los que no debe entrometerse, pone en práctica una tiranía social más tremenda que muchas clases de opresión política, puesto que, si bien no suele sostenerse mediante penalidades tan extremas, deja menos vías de escape al penetrar mucho más profundamente en los detalles de la vida y esclavizar el alma misma. La protección contra la tiranía del magistrado no es, pues, suficiente. Se necesita también protección contra la tiranía de la opinión y del sentir prevalecientes, con la tendencia de la sociedad a imponer por otros medios que las penalidades civiles sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta sobre quienes disienten con ellas, al coartar el desarrollo y, de ser posible, impedir la formación de cualquier forma de individualidad que no se encuentre en armonía con sus cánones y a forzar a todos los tipos de carácter a adecuarse a su modelo. Hay un límite a la interferencia legítima de la opinión colectiva con la independencia individual, y encontrar tal límite y preservarlo de usurpación resulta tan indispensable para que los asuntos humanos sigan un buen curso como la protección contra el despotismo político. Les pido que después relean este fragmento de las páginas 46 y 47, porque aquí está la clave del liberalismo de John Stuart Mill. Él está diciendo, por lo general, ¿sí?, la interferencia sobre los individuos se produce o se lee como aquella que se produce a través de los actos de gobierno, de los actos de los magistrados. Pero hay otra forma de tiranía que es mucho más profunda, que llega a la vida, digamos, al interior de las personas, y que es la tiranía social, que tiene que ver con la opinión de los demás y con las costumbres de los demás que se imponen sobre los individuos y que los obligan a llevar una determinada vida. Es decir, ustedes que son sociólogos, digamos, tienen digamos, suficientes herramientas para entender la importancia de lo que está diciendo Mill en este punto. No se trata solamente de las estructuras coercitivas formales que interfieren con la libertad de los individuos, sino que también hay un conjunto de estructuras coercitivas no formales, culturales, que tienen que ver justamente con los usos, con las costumbres, con los mandatos, ¿sí?, que también generan una tiranía y que impiden, ¿sí?, el crecimiento de cualquier forma, cito, de individualidad que no se encuentre en armonía con sus cánones, ¿sí?, y fuerza a esos individuos y a todos esos tipos de carácter a adecuarse a su modelo, ¿sí? Entonces, buscar la forma de proteger a los individuos de la interferencia no solo del gobierno, sino del resto de la sociedad, esa es la tarea, ¿sí?, del pensamiento político y la tarea del diseño institucional, y de ver cómo se puede garantizar la libertad contra la amenaza de esas formas de tiranía. Ahora bien,
de dónde sale esta tiranía social que no es necesariamente la tiranía política, digamos, de los magistrados? Sale de la opinión, de las costumbres, de las prácticas, de las tradiciones, etcétera. Pero acá les voy a leer un fragmento que a mí me parece sumamente significativo. Eh, mm, mm, ya van a ver por qué. Primero lo leo, está en la última parte de la página 49. Está tratando de ver cuál es el origen de las opiniones y las creencias sociales. Y dice, ah, en consecuencia, las opiniones de los hombres atinentes a lo que es loable o reprobable son afectadas por todas las causas de diverso tipo que influyen sobre sus deseos con respecto a las conductas de los demás, las que son tan numerosas como las que determinan sus deseos sobre cualquier otra cuestión. Es decir, que las causas de las creencias, etcétera, son múltiples y de diversos orígenes. A veces su razón, otras veces sus prejuicios o supersticiones, a menudo sus sentimientos sociales y no rara vez antisociales, su envidia o sus celos, su arrogancia o su desprecio. Es decir, acá vienen distintas causas, ¿sí?, de las opiniones de las personas, ¿no? Dice, pero más comúnmente sus deseos o sus temores referente a ellos mismos, su interés propio, sea legítimo o ilegítimo. Y acá está hablando que, digamos, las opiniones fundamentalmente están basadas en, comúnmente dice, en sus deseos o temores referentes a ellos mismos, su interés propio, sea legítimo o ilegítimo. Es decir, que básicamente es el interés propio, el autointerés, para decirlo cortamente, el propio egoísmo, ¿sí?, lo que conduce, ¿sí?, a la generación de las opiniones junto con todos los otros elementos. Y acá viene una frase que me parece eh, importantísima. Donde quiera que haya una clase dominante, una gran parte de la moral del país emana de sus intereses de clase y de sus sentimientos de superioridad de clase. Releo de nuevo porque lo leí mal. Donde quiera que haya una clase dominante, una gran parte de la moral del país emana de sus intereses de clase y de sus sentimientos de superioridad de clase. 1859 es este texto. En 1848, Engels y Marx en el Manifiesto Comunista habían escrito, palabras más, palabras menos, ¿sí?, que las ideas de la clase dominante eran las ideas dominantes de cada época. Lo que está haciendo John Stuart Mill está aquí introduciendo una mirada de clase y está diciendo que allí donde hay una clase dominante, gran parte de la moral del país emana de sus intereses de clase y de su sentimiento de superioridad de clase. Está diciendo exactamente lo mismo que estaban diciendo Marx y Engels. Por lo tanto, digamos, ni a Mill ni a Bentham, como pensadores utilitaristas, liberales, se los puede, eh, digamos, acusar de desconocer el problema del conflicto de clases, de la existencia de clases, de la lucha de clases misma. Lo que ellos no van a decir, porque no son marxistas, son liberales, es que la lucha de clases sea el motor de la historia, pero no a ver, la vulgarización que a veces se hace del pensamiento de los liberales es como si fueran, como si desconocieran elementos fundamentales como que las sociedades están constituidas por clases sociales y que ellas tienen conflictos. Y no solo eso, sino que también la moral y el pensamiento, o entre comillas, la ideología dominante, es la ideología de la clase dominante. Eso Mill lo tiene perfectamente claro y me parece que es, digamos, fundamental recalcarlo. Ahora, dicho todo esto y planteado el problema, en la página 54 vamos a ver cuál es el punto clave eh, que va a plantear Mill. Así como Bentham había dicho que los dos grandes amos eran el dolor y el placer, Mill va a encontrar otro principio, que es el principio de libertad de John Mill, eh, porque la búsqueda está de estos
pensadores están en buscar principios muy simples que permitan edificar un orden social. Es decir, para Bentham, si uno podía administrar a través de castigos y recompensas la acumulación de placer y no de dolor, si esas conductas individuales y sociales estaban bien dirigidas y eran correctas. Mill está buscando otro principio, un principio que permita establecer exactamente los límites de la libertad negativa, es decir, cuándo la sociedad o el gobierno pueden interferir sobre las decisiones y las acciones de las personas. Disculpen, hay un poco de ruido externo en este momento. Y él dice en página 54 lo siguiente. El objeto del presente ensayo es afirmar un principio muy simple, con validez para gobernar de manera absoluta las relaciones de la sociedad con el individuo que involucran coacción y control, ya sea mediante el uso de la fuerza física, en la forma de sanciones jurídicas o la coerción moral de la opinión pública. Fíjense, de nuevo, un principio para gobernar las relaciones entre sociedad e individuo, pero no solamente, ¿sí?, respecto de las medidas de coacción gubernamental, ¿sí?, de fuerza física, digamos, de la violencia legítima, ni de las sanciones jurídicas, ¿sí?, sino también de la coerción moral de la opinión pública. Es decir, cómo proteger al individuo de la tiranía social y no solo de la tiranía política. Y acá dice, este principio sostiene que el único fin que autoriza a la humanidad, individual o colectivamente, a interferir con la libertad de acción de alguno de sus miembros es la autoprotección. Que el único propósito en aras del cual puede ejercerse correctamente la fuerza sobre algún miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es la prevención del daño a terceros. Su propio bien, ya sea físico o moral, no es una justificación suficiente. Nadie puede ser legítimamente forzado a actuar o a abstenerse de hacerlo porque sería mejor para él obrar de este modo, porque lo hará más feliz o porque en opinión de los demás actuar de esa manera sería prudente o incluso correcto. Esto es lo que se conoce como el principio de la libertad o el principio del daño. Lo que está diciendo Mill es que la única razón por el cual puede ejercerse una fuerza que impida que una persona actúe como desee es si la acción de esa persona va a provocar un daño a terceros. Es la prevención del daño a terceros. La única forma, la única justificación, digamos, del uso del poder coercitivo, ya sea del gobierno o de la sociedad, es precisamente para evitar el daño a terceros. Por eso se lo conoce como el principio del daño, ¿sí? Dicho de otra manera, nadie puede impedirme hacer nada que yo quiera a menos que la acción que yo desee hacer vaya, ¿sí?, a dañar o a perjudicar a terceros. Por lo tanto, la esfera privada sí queda completamente circunscripta y en la medida en que yo no dañe a otros, puedo hacer exactamente lo que yo quiera. El artículo 19 de la Constitución argentina está inspirado inequívocamente en el principio miliano del daño o principio de la libertad de John Mill, cuando dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo atenten contra la moral pública o perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, y nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, fíjense el artículo 19 de la Constitución, búsquenlo, dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten a la moral pública o perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, nadie puede meterse en las acciones que de algún modo, ¿sí?, no lesionen a la sociedad o a otros particulares. Esto por un lado, ¿sí?
El límite de la interferencia es evitar que yo dañe a un tercero o a otros, a terceros. Y por otro lado, la sociedad ni el gobierno puede meterse con el daño que yo me pueda infligir a mí mismo, ¿sí? Dice, por eso dice, su propio bien, ya sea físico o moral, no es una justificación suficiente. Nadie puede ser legítimamente forzado a actuar o a abstenerse de hacerlo porque sería mejor para él obrar de ese modo, porque lo hará más feliz o porque en opinión de los demás actuar de esa manera sería prudente o incluso correcto. Es decir, esto es lo que se conoce como el antipaternalismo y el antiperfeccionismo. Primero el antiperfeccionismo. Mill no piensa que haya ninguna vida que sea mejor que la otra, ningún ideal de vida que sea mejor que el otro. Cada uno puede llevar la vida que se le antoje siempre y cuando no dañe, ¿sí?, a terceros. Y nadie tiene derecho a venir a decirme qué tipo de vida llevar, ¿sí?, aun cuando el tipo de vida que yo llevo pareciera o efectivamente me afectara. Es decir, si yo quiero llevar una vida, digamos, donde, por ejemplo, soy un fumador compulsivo, ¿sí?, nadie tiene derecho a venir a decirme, no, mira, deja de fumar porque eso está mal, ¿sí?, o te va a hacer daño. El daño que yo me hago a mí mismo, ¿sí?, no es competencia de la sociedad venir a restringírmelo. Los liberales más radicales en este sentido, por ejemplo, se oponen a la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, para darle un caso muy común, invocando precisamente esta idea, ¿sí? Nadie tiene por qué venir a decirme a mí cómo tengo que cuidarme, porque si yo me hago daño a mí mismo, me hago daño a mí mismo y esa esfera, ¿sí?, de, de libertad es una barrera completa respecto de las autoridades elegidas del gobierno y de la propia sociedad. Esta esfera, ¿sí?, incluso con las cuestiones morales, fíjense, porque el que yo me haga daño físico o me haga un daño moral, es decir, que lleve una vida licenciosa. Ustedes imagínense, en el siglo XIX Mill está pensando en un montón de cosas y hoy podemos también pensar en un montón de acciones que podrían ser calificadas de inmorales y sin embargo, mientras no dañen a un tercero, nadie puede impedirlas y eso es lo que está diciendo Mill. De esto resulta, ¿sí?, una adhesión de Mill, y por eso les pido que lean el resto de la introducción, porque se va a referir a esto en repetidas ocasiones, ¿sí?, sobre todo, digamos, no solo el centro de su defensa positiva de la libertad, si se quiere, ya no una vez determinada la esfera en la que no pueden interferir, digamos, qué pasa dentro de esa esfera de la libertad. Sobre todo se va a referir a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento, a la libertad de creer en lo que cada uno quiere creer y conectado directamente con esto a la libertad de expresión. Es decir, Mill va a ser un gran promotor y defensor de la libertad de expresión casi irrestricta. Eh, bueno, tenemos unos cuantos minutos ya de grabación. Hice un poco más breve lo de Mill porque es más fácil también para leer. Entonces, cuando trabaje en el texto de Bentham y trabaje en el texto de Mill, creo que con con estas palabras van a tener digamos, algún tipo de apoyo para poder comprenderlo. Así que, bueno, de mi parte nada más. Les voy a hacer llegar esto por sus correos electrónicos para que se vinculen al canal de YouTube, que les voy a mandar el link. Y les pido por favor entonces que miren los videos sobre Bentham, este video sobre Mill, y nos estaremos viendo con suerte no este martes 19, sino el próximo. Bueno, sigan con las lecturas de los prácticos y bueno, muchas gracias por el tiempo que me dispensan. Que estén muy bien, buenas tardes.